Women Writing es una empresa cultural de la industria editorial. Nos encargamos de filtrar las propuestas editoriales que nos llegan, valorando si tienen calidad suficiente para aparecer en nuestro catálogo. Somos encargados de convertir el manuscrito del autor en un libro. Se hace sometiendo el manuscrito a una corrección de estilo y ortotipografía, maquetándolo, diseñándole una portada y mandándolo a imprimir o preparándolo para su publicación online. Además, nos encargamos de darle publicidad a la obra, organizar firmas de libros, cerrar entrevistas, mandar notas de prensa a los medios, preparar book trailers y merchandising. Podemos sugerir modificaciones al manuscrito en caso de que considere que algo falla en la historia o que algún aspecto es mejorable, pero es el autor el que tiene la última palabra sobre las modificaciones, pues la obra es de su autoría. Y al firmar un contrato con una editorial se están cediendo los derechos de explotación, no los derechos de modificación de la obra. Los tipos de contratos que celebramos para la explotación de los derechos de autor son los siguientes. El contrato de edición es un acuerdo de voluntades en virtud del cual un autor o titular entrega a otra persona una obra para que ésta la publique, distribuya y difunda en medios impresos bajo su propia cuenta y riesgo. En un contrato de edición se pueden identificar dos partes, el autor o el titular del derecho de la obra y el editor o persona a quien se autoriza la difusión de la obra por medio de su publicación y distribución. Su objetivo es la publicación de la obra por medios impresos, su difusión, distribución y comercialización. Las obligaciones de las partes son las siguientes. El autor está obligado a entregar la obra al editor en el tiempo pactado y en condiciones aceptables para que éste pueda cumplir el contrato, responder por la autoría, originalidad y ejercicio pacífico del derecho sobre la obra y corregir las pruebas de tirada. El editor está obligado a editar, publicar y comercializar la obra. Cumplir con el plazo legal o contractual la realización de la edición. Respetar la paternidad e integridad de la obra, rendir cuentas al autor en el tiempo y forma establecidos en el contrato, cancelar oportunamente las regalías al autor y someter las pruebas de tirada a la aprobación del autor. Las partes tienen los siguientes derechos. El autor tiene el derecho de exigir que se mantenga la paternidad e integridad de la obra. Ejercer todos los derechos sobre la obra no transferidos mediante el contrato de edición. Solicitar la rendición de cuentas por la explotación de la obra, recibir la remuneración pactada, recibir ejemplares de la obra, corregir las pruebas de tirada. Y el editor tiene el derecho de establecer la manera de realizar la publicación, distribución y promoción de la obra, fijar el precio de venta de cada ejemplar. No debe faltar convenir el número de ediciones y ejemplares por edición. Acordar la forma, manera y oportunidad de establecer la retribución al autor por la explotación de la obra. Es muy frecuente que la retribución sea directamente proporcional a la ganancia económica recibida por la explotación de la obra, es decir, a mayores ingresos por la explotación, mayor la retribución al autor. Las partes deben establecer qué suerte correrán los ejemplares no vendidos a partir de la terminación y liquidación del contrato de edición. El contrato debe cumplir todas las formalidades que las normas vigentes exigen para su validez. El siguiente es el contrato de traducción o adaptación. En un contrato típico de traducción editor-traductor, se indicará cuál es la obra por traducir, de qué idioma a qué idioma se debe traducir y en qué plazo se debe entregar. Por otra parte, el editor suele declarar que posee los derechos de edición y traducción, los cuales en la mayoría de los casos fueron negociados incluso antes de contactar al traductor. Lógicamente, en el contrato debe estar fijado el precio, el cual por lo general se establece por traducida y muchas veces se fija el número aproximado de caracteres que configurarían una página. Es importante destacar que en el contrato se indica que el editor debe prestar su conformidad final en el texto de la traducción. Por ello, en general, se incluyen cláusulas con plazos respecto de las modificaciones que pudiera solicitar un editor. El traductor cede al editor los derechos de reproducción, distribución y venta, en general con restricciones territoriales o a determinados tipos de edición, y se establece un derecho de preferencia para el editor respecto de los derechos para adquirir los demás derechos de explotación. Condiciones básicas e ineludibles en un contrato de traducción con editoriales.
1. Respeto de los derechos morales, expresado en la presencia relevante del nombre del traductor, su mención como autor de la traducción en todos los medios promocionales y el respeto de su autoridad último como firmante del texto, expresado en la corrección de las galeradas en las que no se harán cambios sin autorización expresa del traductor y en las que su decisión tendrá siempre la última palabra. 2. Respeto de los derechos patrimoniales, expresada en tarifas entendidas como anticipo sobre derechos de autor del traductor y regalías sobre ejemplares efectivamente vendidos. 3. Carácter inalienable e irrenunciable de los derechos anteriormente mencionados. 4. Carácter de autorización de uso, nunca de transmisión definitiva de los derechos de publicación de la obra que jamás dejan de ser propiedad del autor de la traducción. 5. Carácter temporal, limitado a un tiempo razonable y circunscrito en un espacio determinado de la autorización de uso de los antedichos derechos de publicación. Y 6. Consignación expresa de las condiciones anteriormente mencionadas. El siguiente es el contrato de mercadeo o merchandising. Es un contrato de servicios por el que una empresa denominada empresa de mercadeo o empresa de merchandising, a cambio de una contraprestación, procede a colaborar con otra denominada empresa comercializadora, con el fin de hacer que los productos de esta última sean más competitivos en el mercado, de modo que un número mayor de consumidores los acepten positivamente y adopten la decisión de comprarlos. Para lograr esta finalidad, la empresa de mercadeo podrá comprometerse a llevar a cabo diversas actividades, tales como mejorar la identificación de los productos de la empresa comercializadora en el mercado a través de un estudio de diseño, marca, embalaje, envoltorios y envases, presentación, medios publicitarios utilizados, etc., así como aumentar y potenciar sus puntos de venta, facilitar el almacenamiento y transporte de los productos de manera óptima, etc. Las partes del contrato son 1. La empresa o el titular del determinado producto o servicio. Es el sujeto activo del contrato, el interesado en el análisis del mercado, aquel que solicita la información a la persona especializada. Y 2. Merchandiser. Es un especialista en gestión, un técnico con un conocimiento profundo de los productos. No vende directamente un producto, sino que vende su empresa y vende servicio. La finalidad que directamente se persigue es el resultado, obligándose la empresa de merchandising a prestar estos servicios a la editorial de acuerdo con sus indicaciones y durante un periodo de tiempo. Hablando de sociedades de gestión colectiva, el vínculo con la editorial es que la sociedad protege y representa los derechos de los autores y editores, tanto mexicanos como extranjeros. Administra derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial y combate la reproducción no autorizada de las obras literarias.